Juan capítulo 3, no sé si te di Juan capítulo 3, parece que no te lo di. Pero Juan capítulo 3 quiero que abra ahí, quiero leérselo primero y después solo para que tenga la idea, después se lo voy a explicar en el transcurso de lo que estemos abordando en este día. Pero Juan capítulo 3 versículo 14 al 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para todo aquel que cree tenga en él vida eterna. ¿Oyó? Este pasaje es impresionante porque encierra un misterio. El misterio que encierra es el misterio de la serpiente de bronce. Y eso que está allí nos va a enseñar algo tremendo. Claro, para poder entender a veces los misterios, necesitamos estar en el Espíritu. O necesitamos especialmente convertirnos a Cristo para que nuestro espíritu pueda captar aquello que está encerrado ahí. Porque es de gran bendición saber los misterios que están encerrados en todo el historial del Antiguo Testamento, especialmente cuando nos revela a la persona de Cristo. Porque recuerde que todo el Antiguo Testamento, desde el Génesis hasta Malaquías, nos revela a la persona de Cristo. Ahora, si vamos nosotros a leer, solo leer, no lo encontramos por ningún lado. Decimos, ¿dónde está Cristo? Pero la Biblia dice, Cristo mismo lo dijo aquí en Mateo 24, 44, para que vaya usted entendiendo. Dice la palabra así. Lucas 24, 44 dice: y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito, oiga, en la ley de Moisés, o sea, en los primeros 5 libros que se le llama el Pentateuco, en los profetas menores y mayores, y en los salmos, todos los libros poéticos. Esto quiere decir que en todo el Antiguo Testamento podemos ver a Cristo a través del rema del Espíritu Santo. O sea, es decir, en todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento está Cristo ahí tipificado. Solo que para verlo necesitamos, hermano, que haya rema, que haya revelación del Espíritu Santo. Si no hay revelación, de seguro no podremos ver nada. Uno dice, ¿cómo va a estar aquí o cómo va a estar allá? Aparte, en todo el historial de relatos en el Antiguo Testamento, podemos ver palabra profética que ya se ha cumplido literalmente en Cristo, y otras cosas que se van a cumplir también en el tiempo y que ahora se están cumpliendo. Nosotros mismos con nuestros propios ojos hemos visto cómo el 80% de las profecías bíblicas está cumplida. Mire qué maravilloso, es un gran porcentaje, porque el 20% que falta es ya para los días de tribulación, para los días oscuros. Imagínense qué tan cerca estamos para el advenimiento más glorioso que va a pasar, que es el arrebatamiento de la iglesia. Por eso en este día quiero hablarle de la serpiente de bronce que ordenó el Señor a Moisés que levantara en el desierto. Porque ahí en esa experiencia hay un montón de luces que nos van a confirmar muchas cosas de lo que pasó en Cristo Jesús. En Números, capítulo 21, le voy a leer y después voy a ir por pedazos hablándole lo que está encerrado allí. Leamos versículo 21, 4 al 9. Partieron del monte de Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y el pueblo se impacientó por causa del viaje. Y el pueblo habló contra Dios y Moisés: ¿por qué nos habéis
sacado de Egipto para morir en el desierto. Pues no hay comida ni agua. Y oiga, y detestamos este alimento tan miserable. Mire, qué pueblo, hermano. Y el Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Serpientes tipo de los demonios, ¿verdad? Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta. Y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta. Y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y ese miraba a la serpiente de bronce, vivía. Wow. Qué curioso cuando uno empieza a ver este pasaje o este párrafo o esta experiencia, porque el Señor da esta orden. Este relato es tremendo porque muchos idólatras de otros dioses se han tomado de este relato para darle base a su doctrina y para de esa manera desacreditar verdaderamente la adoración al único Dios que se debe de adorar. Lo tremendo es que aquí lo que quería mostrar Dios es la persona de Cristo y a su sacrificio salvador en la cruz. Era una proyección de lo que iba a suceder en el tiempo que viniera Jesús. O sea que el Señor les estaba mostrando, como le leí en Juan 3, 14 al 15, de que así de esa manera iba a venir el Hijo de Dios. Claro que el que no tenía el Espíritu no lo podía entender. No podía entender que lo que estaba ahí, hermano, en figura, era el Mesías que ellos esperaban, el Mesías que iba a venir. Por eso la serpiente tipifica a Cristo y el bronce tipifica su fuerza para soportar el juicio. Porque si usted ha leído la Biblia se va a dar cuenta que en el tabernáculo, hermano, en el atrio había un altar de bronce donde se quemaba el sacrificio, donde el cordero era llevado para que el fuego lo consumiera. Lo tremendo es que el único remedio en el desierto era mirar a la serpiente. ¿Oyó eso? En otras palabras, el único remedio para el hombre es mirar a Cristo por la fe. O sea que por lo único que se va a salvar el hombre es por Cristo. Por eso Efesios 2:8, yo le voy a dar base rápidamente para no quitarle mucho el tiempo, pero es necesario que leamos esto. Dice así Efesios 2:8: porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios. Note, la fe es clave para que el hombre pueda ser salvo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que nosotros necesitamos fe para que aquello, hermano, que el Señor hizo en la cruz del Calvario se haga realidad. Por eso es que cuando usted se le inyectó esa fe salvadora, entonces recibió a Cristo como su único y personal Salvador, y ahí, hermano, obró la fe. Pero ahora va a necesitar otra clase de fe para poder seguir adelante. Necesita también otra clase de fe para que se manifieste el fruto de la fe. Y necesita otra también, hermano, que ya se la dieron, que es el don de fe. Porque la fe natural ya la tiene usted. Sabe que hoy al salir de acá de la iglesia, usted va a llegar a casa por la fe natural. Pero realmente, hermano querido, necesitamos la fe para que de esa manera se haga efectivo la salvación. Ahora, existe una serie de preguntas que el hombre se hace. Por ejemplo, el hombre dice: ¿por qué no mató al diablo y nos salvó de una vez? ¿Sabe por qué? Porque de nada hubiera servido. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12,
dice, por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. ¿Oyó? La raza humana estaba eliminada por ella misma, porque de la raza humana tomaron uno, o sea, el mejor, Adán. Si lo hubieran tomado a usted o a mí, hubiera sido peor. Pero tomaron a a Adán. Y por medio de él todos los hombres somos pecados, o sea, pecadores. Otra pregunta: ¿por qué Dios no nos justificó así por así sin el sacrificio de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque Dios no podría obrar injustamente, porque Él es justo. Hermano, el hombre merece el castigo por sus pecados. Usted y yo merecemos el castigo por nuestro pecado. Sin embargo, por Cristo ahora podemos ser, hermanos, redimidos. Entonces surge otra pregunta: ¿por qué Dios no mató a todos los hombres de un solo pepinazo? ¿Sabe por qué? Porque quería mostrar su misericordia sobre el bronce. ¿Por qué le digo esto? Porque el bronce también es tipo del hombre pecador y el hombre corrupto. La Biblia lo dice bien claro en Jeremías capítulo 6, versículo 28. Quiero que lo vea conmigo si quiere ir rápidamente ahí. Dice: todos ellos son rebeldes, obstinados, que andan calumniando. Son hierro y bronce, oiga, todos ellos están corrompidos, ¿notó? El hombre es tipo del hombre pecador. Por eso, hermano, el bronce es tipo del hombre pecador. Por eso Cristo tomó nuestro lugar bronce, y en el bronce cuerpo cayó la ira divina de Dios. Ahí cayó todo el peso que nos tenía que caer a nosotros, pero cayó en Cristo. ¿Por qué? Porque ahí Cristo llevó el pecado e hizo, hermano, o se hizo maldición por nosotros. O sea que Él, cuando murió y fue y bajó a las profundidades de la tierra, lo hizo como un pecador normal. Es decir, cuando alguien muere y no ha recibido a Cristo y baja como un pecador, hermano, tiene que pasar por todos los lugares que debe de pasar su alma y su espíritu. Pues Cristo bajó a esos lugares para que usted y yo ya no bajáramos ahí. Y esa es la gran bendición enorme que el Señor, hermano, hizo. Y por eso Él nos redimió de la ley. Porque la ley es tremenda. Cuando uno lee, por ejemplo, vamos a leerlo en Gálatas capítulo 3. Dice así, para confirmarle nada más la palabra del Señor. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de una cruz o de un madero. Notó, nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición de la ley? La maldición de la ley era la enfermedad, la pobreza y juicio. ¿Por qué? Porque eso ocurría con el que no cumplía la ley. Pues de todas esas cosas nos redimió el Señor. Ahora, el libro de Números capítulo 21 que leímos en el versículo 8 dice que la serpiente fue hecha semejante, escucha, esto es muy importante, semejante a las que causaban la muerte. Esto quiere decir que Cristo, para salvarnos a nosotros, debía de hacerse como nosotros. Tenía que venir con la naturaleza de hombre. Y por eso también, hermanos, Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 8, dice así, de esta manera, para que usted tenga la información exacta y correcta. Dice: el cual, aunque existía, ponga cuidado a esto, en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre,
se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, Cristo se hizo, oiga bien, semejante al bronce, al hombre. Semejante significa que es casi igual, pero no es lo mismo. Es decir, exteriormente tenía la apariencia de hombre, pero interiormente como Dios tenía la realidad de la deidad divina. Pero se hizo hombre semejante a nosotros. Por eso dice, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Wow. Mire, Dios hecho carne. Él vino a experimentar lo que tú y yo experimentamos. Es que eso es tremendo. Usted sabe que la Biblia dice que Cristo fue tentado en todo, pero sin pecado. En todo quiere decir en todo lo que usted pueda imaginarse. Sin embargo, nunca pecó. Y eso es tremendo. Otra figura es que la serpiente de bronce no tenía veneno. Oiga eso. Y eso también nos habla de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo no tenía pecado. Hebreos 4:15 lo dice. Y no conoció pecado, sino que llevó nuestros pecados en su cuerpo. Segunda de Corintios 5:21 dice claramente esto que le estoy diciendo, para que usted pueda, hermano, tener información. Dice así el versículo 21, al que no conoció pecado, Cristo, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Notó? Él fue hecho pecado, no pecaminoso, no cometió pecado. Primera de Pedro 2:22. Él nunca cometió pecado. La Biblia dice, el cual capítulo 2 de Primera de Pedro, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca. Qué tremendo, hermano. Entonces, por la muerte en la cruz, Dios lo condenó en la carne como pecado en nuestro lugar. Él tomó el lugar de nosotros para que nosotros no sufriéramos los estragos que hay después de la muerte. Y eso es glorioso, hermano. Porque el día que usted se vaya de esta tierra, va a ir custodiado para la gloria y la honra del Señor, para entrar a otra dimensión espiritual. Por eso Cristo hizo el sacrificio para que seamos uno con Él en su resurrección y para ser justificados por Dios. O sea que usted desde el momento que ha recibido a Cristo es justificado. O sea, Dios lo toma como una persona que es justa. Siendo que usted y yo, hermano, en la carne no lo somos. Sin embargo, en su misericordia, hermano, Él te hace justo porque su sangre nos limpia de todo pecado. También podemos decir que Cristo no tenía pecado porque fue engendrado por el Espíritu Santo. Mateo 1:20. En cambio, el hombre ya trae la simiente pecaminosa de Adán. Por eso necesita el hombre reconciliarse con Dios, venir a Dios, arrepentirse y de esa manera recibir perdón de sus pecados. Por eso también el hombre desde que nace necesita redención de pecado. Ahora, lo más tremendo del relato que nos ocupa de Números 21:6 es que los que estaban muertos ya no podían ser sanados, ya no podían ser salvos. Y esto es tremendo. Mire, esto quiere decir que solo serán salvos los que obedezcan y acepten el plan de Dios en su momento. O sea, porque el que ya había muerto ya no. Entonces esto quiere decir que si alguien se va sin Cristo, si alguien se va, hermano, sin recibir el plan, sin recibir lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario, se pierde para siempre. Por eso el llamado está ahora. Entonces no hay oportunidad después de la muerte si se va sin Cristo.
O sea, no hay purgatorio que lo salve, no hay medio que lo salve, no hay nadie que lo salve, porque nadie va al Padre si no es por Jesucristo. O sea, esto quiere decir que no hay ningún intermediario fuera de Cristo. El único que puede, hermano, hacer la obra completa en la vida del hombre es Cristo Jesús. Por eso Apocalipsis, y a mí me impacta y quiero que examinemos esto, porque esto es importante que lo entendamos para hablarle a otros de Cristo o a la propia familia. Porque la Biblia dice en el Apocalipsis capítulo 20 versículo 15, dice: y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Notó, esto es tremendo, porque esto nos deja ver que los inconversos, aquellos que no reciben a Cristo como su único y personal Salvador, no son echados, no son echados al lago de fuego por sus obras, sino porque no están escritos en el libro. Esto es importante que lo entendamos. Note, no fueron hallados inscritos en el libro. En otras palabras, son lanzados al lago de fuego por incrédulos, porque no creyeron. Hay gente que no ha creído. Claro, lógicamente, una cosa es creer, una cosa es creerle a Dios, y otra cosa es creer en Dios. Porque cuando usted le pregunta a la gente: ¿usted cree en Dios? Dice: sí, claro que yo creo en Dios. Pero una cosa es creer y otra cosa es creerle a Dios lo que dice en su palabra, porque eso marca la diferencia para que usted pueda empezar a entender el plan de redención. Ahora, cuando dice que el hombre no salvo es juzgado por sus obras, quiero que veamos ese punto en el versículo 12 y 13. Le voy a explicar. Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Oiga, y los libros fueron abiertos. Hay una biblioteca inmensa. Y otro libro aparte fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregó a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. ¿Notó? Hay libros de obras donde anotan todo lo que hacen los hombres. Es decir, todo aquel que muere, que se fue, le han anotado todo lo que él hizo, lo malo como lo bueno. Todo está escrito en un libro, o sea, en el libro personal de cada uno de nosotros. O sea, cada uno de nosotros tenemos un libro en donde se está anotando todo lo que hacemos. Solo que cuando uno recibe a Cristo Jesús, hay una bendición enorme. ¿Por qué? Porque cuando tú recibes a Cristo, todo lo que está escrito en ese libro, cuando tú, desde que naciste hasta que llegaste a Cristo, todo lo malo, lo perverso, lo horroroso, lo diabólico, lo que usted quiera mencionar, hermano, se escribe ahí. Pero cuando alguien recibe a Cristo, le borran todo eso. Y a partir de ahí, usted ahora es justificado. Por eso es que cuando usted recibe al Señor, hermano, y usted se arregla con Él, su conciencia descansa. Porque usted espiritualmente empieza a sentir la paz de Dios en su corazón, y empieza a sentir que todo ha sido borrado. Y la otra ventaja es que, hermano, cuando usted recibe al Señor, lo anotan en el libro de la vida. Ese libro de la vida es para que usted ahora tenga parte de la salvación. Claro que ahí pueden ver borrones, según la Biblia, según lo que dice la Biblia. Moisés decía: Señor, parafraseando el versículo, Señor, mira, si no haces esto o lo otro para Israel, decía, entonces bórrame del libro de la vida. Y dice: no, a ti no te puedo borrar, le decía el Señor. Quiere decir, pueden haber borrones. Bueno, Apocalipsis 2 y 3 menciona también de que lo puede haber. Pero hay otro libro, que es el libro del Cordero. En el libro del Cordero, ahí sí no hay borrones. Por eso es que dice: de todos los que me diste, le dijo el Señor al Padre, ninguno de ellos se perdió. O sea, mire, qué bendición.
Pero entonces en esto que está acá, en los libros de obras, donde anotan todo lo que hacen los hombres, ¿para qué? Mire, lo que podemos discernir es que hay escalas de condenación como en una cárcel de seguridad. Por eso es que cada uno será juzgado conforme a lo que hizo. Es decir, van a ponerlo en diferente lugar, hermano, en el lago de fuego, pero va a ser lo mismo. Pero es como que nos da la luz de que hay, hermano, escalas de condenación. Lógicamente también aquel que es salvo, o aquellos hermanos que hacen la obra de Dios o le sirven a Dios, también hay escalas para cada uno, porque hay diferentes grados. Por eso es que Daniel lo confirma y dice así, el libro de Daniel capítulo 12, versículo 2 al 3, dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, oiga, resucitarán, unos para la vida eterna y otros para la deshonra, para el desprecio eterno, oiga. Pero oiga el versículo 3, los entendidos, mire qué les pasará, brillarán como el resplandor del firmamento. Y los que guiaron a muchos, otra clase, a la justicia como las estrellas por siempre, jamás. ¿Oyó? Qué maravilla, ¿no? Quiere decir que hay rangos. Hay rangos que uno, hermano, en la tierra los gana cuando está en el Señor. Es decir, hay coronas. Algún momento le voy a hablar de las 7 coronas. Hay coronas que se ganan. Pero eso se gana aquí, sirviendo al Señor, ayudando a la obra del Señor, etcétera. Entonces el que no se encuentra escrito en el libro de la vida se pierde. Claro, todavía está la oportunidad si usted no se ha muerto y no tiene a Cristo. Aquí estamos anunciándole la palabra para que usted pueda reaccionar y entonces ahí volverse al Señor con todo el corazón y escapar, hermano, del lago eterno, escapar del juicio eterno, porque aquí la Biblia está diciendo de que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Los que hemos recibido a Cristo innegablemente ya tenemos la bendición que no vamos para ese lado. Pero habrán miles y millones de personas que todavía necesitan entregar su corazón a Cristo y de esa manera así salvarse. Entonces podemos decir que el hombre va a ser más condenado por incrédulo que por sus obras. ¿Por qué le digo esto? Porque todas las obras, aún las nuestras, son trapo de inmundicia, dice la Biblia, delante de Dios. Isaías 64 versículo 6 lo dice bien claro, para que también tenga este versículo en mente, que dice así: todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia todas nuestras obras justas. Todos nos marchitamos como una hoja, y nuestras iniquidades como el viento nos arrastran. Oiga, ahí apareció la iniquidad, y esa es una verdad, hermano. La iniquidad es terrible, porque la iniquidad reclama áreas de pecado. Por eso es que a veces usted dice: ¿por qué no puedo salir de esto? De repente estoy pilas, de repente estoy con todo y de repente vuelvo otra vuelta al mismo ciclo. Eso es iniquidad que se debe de ir rompiendo a medida que nos sometemos al fuego del Espíritu Santo de Dios. Y eso debe de hacerlo uno delante de la presencia del Dios del cielo. Entonces el hombre se pierde más por ser incrédulo que por sus obras. ¿Por qué? Porque nadie podría ser salvos por ellas. Nadie es salvo por obras, pero porque es por gracia y por fe que nos salvamos. Pero nadie entra al cielo sin obras. Eso es muy diferente. Nadie se salva por obras, pero nadie entra al cielo sin obras. ¿Por qué? Porque las obras y la fe van juntas. Solo que una habilita a la otra de una manera y no la otra. Es decir, por obras no, por fe. Pero cuando tú tienes fe, automáticamente las obras te salen. Otro punto importante y figura que podemos ver en la serpiente
de metal levantada en el desierto era obedecer esta orden. La orden era de mirar a la serpiente para ser sanado. O sea, el que mire la serpiente, le dijo el Señor, Números 21:8, entonces va a ser sanado. Eso es tremendo si lo entendemos. ¿Por qué? Porque esto quiere decir que el que miraba a Moisés moría. Oiga eso. El que miraba a su líder, al pastor, al hombre, moría. ¿Oyó bien eso? Entonces esto nos enseña que no mire a los hombres. No mire a sus líderes. ¿Por qué? Porque ellos fallan. Pero Cristo nunca ha fallado. Por lo tanto debe de mirarlo a Él. Dele un aplauso a Él, dérselo. A Él, solo a Él. Porque si usted se enfoca en Él, téngalo por seguro que nunca lo defraudará. Los hombres nos defraudan, pero Cristo nunca nos ha defraudado. Entonces usted debe de poner la mirada al cielo y decir: yo estoy mirándote a ti, Señor. Hay que vea cómo salen los hombres, pero yo en ti me agarro, yo en ti me sustento, aleluya. Y va a ver usted que cuando tenga esa óptica delante del Señor, su vida va a ser distinta. Porque se va a quitar aquello de andar juzgando. Usted va a decir: no, de plano, tengo que fijarme yo en ti, Señor. Porque los hombres son fallucos. Incluso la Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Te quiere decir que nosotros, mire la enseñanza impresionante que está ahí. No mires a Moisés, miren a lo que ha levantado. Y como lo que ha levantado era Cristo, nosotros debemos de mirar a Cristo. Porque eso es lo que nos está enseñando aquí. Porque eso representa a Cristo. Cristo fue levantado en alto en la cruz y fue clavado por usted y por mí. Y Juan lo confirma. Ahora se lo leo para que lo entienda mucho mejor. El versículo primero que leímos, cuando dice Juan capítulo 3 versículos 14 y 15: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así Cristo, oiga, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces acostúmbreselo a mirar a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él, solo a Él. Y va a ver usted que la vida le va a cambiar, los pensamientos le van a cambiar, porque usted va a venir a adorar al único que se merece la gloria, la honra, el dominio, el poder y el imperio. Aleluya. Entonces la serpiente de bronce en el desierto solo fue para mostrar a Israel lo que en Cristo iba a suceder en el futuro. Eso era lo que quería el Señor. Miren, esto es lo que va a suceder en el futuro con el Mesías. Claro, no cualquiera lo entendía. Ahora nosotros lo entendemos porque está claro. En otras palabras, solo fue un rema de Dios para sanar a Israel. Es decir, solo fue para una ocasión específica, un momento específico y una situación específica. Eso es un rema. A eso se le llama rema, que es cuando Dios opera en un momento específico, con una persona específica, en una situación específica. A veces Dios te puede, hermano, o Dios puede hacer un milagro con algo, como Él quiere, pero solo es para ese momento. Hay cosas que son solo de consumo, porque si se escribieran todas las cosas que el Señor hizo, dice, no caberían en las librerías del mundo. Entonces yo voy a ir terminando y quiero que comprenda que esto es fundamental. El rema de Dios. Eso es lo que quería. ¿Por qué le digo esto? Porque hay sectas que tomaron de esta experiencia de Israel para sentar su doctrina y decir que hay base bíblica para adorar imágenes. O sea, cuando usted va y mira, muchas sectas se agarran de esta experiencia, cuando realmente no es así. Incluso, mire, Israel cayó en esa apostasía de venerar la serpiente de bronce en el tiempo. Mire hasta dónde puede caer una persona que no entiende el rema de Dios. Porque ellos no entendían que el Señor les estaba dando una experiencia para un momento específico, una situación específica. Y ellos se quedaron con la serpiente, entonces le levantaron la serpiente y empezaron, hermano querido, a adorarla.
Empezaron a tirar incienso. Incluso, mire, el Señor levantó a Ezequías, rey de Judá, hijo de David, para destruir los altares y para destruir, yo con esto termino, y para destruir la serpiente de bronce que ellos habían levantado. Se lo leo, y esto sí tiene que leerlo bien, para que lo tenga en cuenta, para que se dé cuenta que fue un rema de Dios para un momento específico y que no puede aplicarlo nadie para hacer su doctrina de ahí. Capítulo 18 de Segunda de Reyes, versículo 4. Mire cómo dice, Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 4. Ezequías quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados y cortó, oiga, la acera. También hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Neustán, o sea, pedazo de bronce. ¿Oyó eso? Mire hasta dónde cayeron entonces, se apartaron de Dios. Porque a Dios es el único que se le debe de adorar. Esto nos habla de cómo el hombre tiende a torcer los caminos de Dios. Muchos y muchas sectas en el mundo tuercen las palabras del Señor porque solo toman sectores. Cuando tú solo tomas sectores, versículos, pedazos de la Biblia que no, hermano, que no concuerdan con otras cosas, porque el rema de Dios está metido en toda la Biblia. Y si nosotros solo tomamos un sector de la palabra para querer sentar una doctrina, nosotros estamos cayendo en un error doctrinal. Pero bendita sea la misericordia, hermano, que hoy descubrimos esto para la gloria de su nombre. Por lo tanto, el llamado de Dios es que miremos a Cristo. ¿Por qué? Porque solo Él es el camino. Un solo camino. Solo Él es la verdad, una sola verdad. Y solo Él es la vida. Y nadie va al Padre, al cielo, donde está Dios, si no es por el único camino, Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. O sea que no hay otro camino. Y los que estamos aquí ya lo hemos abrazado. Pero quizás habrá miles de personas que no lo han abrazado. O quizás habrá alguien aquí que no lo haya abrazado también. Y hoy vamos a orar. Yo quisiera que incline su rostro y oremos. No sé si habrá alguien aquí que no haya recibido a Cristo, y este es el buen momento para hacerlo. Pero primero permítame, antes de adorarle al Señor y darle honra aquí y bendecirlo, voy a orar por los que nos están viendo por YouTube. Usted que está ahí viéndonos en este momento, quizás nunca ha venido a Cristo, quizás nunca ha experimentado la realidad de Cristo, y hoy se lo hemos presentado. Si usted quiere venir a Él, solamente tiene que decirle: Señor Jesús. Repita esta oración y dígale: Señor Jesús, vengo delante de tu presencia. Te recibo como mi único y personal Salvador. Perdona mis pecados, borra mis rebeliones, entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. Quiero ser parte de tu familia. Quiero ser parte de tu reino. Quiero que tú hoy me salves y me liberes de esa condenación eterna. En el nombre de Jesús. Si usted lo ha confesado con su corazón, téngalo por seguro que hoy comienza una nueva etapa para su vida. En el nombre de Jesús, reciba ahí. Si usted está caído, abogado tenemos para con el Padre. Regrese al camino y también reciba de la bendición de Dios. Si está enfermo ahí, en el nombre de Jesús, ahora mismo reciba por el poder de la palabra, en el nombre de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias
por aquellos que han de recibir a Cristo como su único y personal Salvador, aquellos que lo están recibiendo. Te pedimos que te glorifiques por la fe, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, perdona sus pecados, borra sus rebeliones y entra a sus corazones y hazlos nuevos. Aquellos que se están reconciliando contigo, Padre, en el nombre de Jesús, bendícelos, límpialos, para que de esa manera vuelvan al camino, Señor. Aquellos que están enfermos también, en el nombre de Jesús, glorifícate en sus vidas. Y así de esa manera, Señor, sus cuerpos sean sanados para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor.